Auspicia este bloque KPMG. Sancor Seguros. Ingeniería Terra. Mejora continua para satisfacer a nuestros clientes. ingenieriaterra.com.ar. Segundo bloque de impacto económico. El tema de este segmento tiene que ver con la economía, con la educación. Nos acompaña Agostina Lorenzini, es nacida en Cinco Saltos y actualmente está enseñando economía en Austria, Viena. ¿Cómo estás, Agostina? ¿Cómo estás? Muchas gracias por la invitación. Por favor, un gusto. Bueno, contanos brevemente cómo surge, cómo se genera tu interés por la economía, tu currículum académico. Bueno, soy licenciada en Economía, tengo un máster en Economía Aplicada por la Universidad de París, la Sorbonne, y ahora estoy haciendo un máster en Estadística en la Universidad de Viena. Mi interés por la economía en realidad empezó porque siempre desde chica me gustaba escuchar hablar de política, de economía. Me recuerdo a los 12 años teniendo claro que el comunismo no funcionaba. Entonces, gran mérito el tuyo, te digo. Entonces yo le explicaba, ¿no?, a mis padres, les decía, pero si no tenés el incentivo a plantar o cosechar las lechugas, porque si te pagan o no te pagan, claro, el incentivo no está. Y entonces después me cambié a un colegio que era perito en técnicas bancarias. Y ahí descubrí la economía en su totalidad y fue claro el amor y la pasión que tengo por la economía. Interesante. ¿Hiciste la carrera de licenciatura en economía en qué universidad? En la Universidad del Salvador, en Buenos Aires. Bien. Y ¿tu edad? 26 años. ¿Hablas cuántos idiomas? 5. 5 idiomas y estoy aprendiendo el sexto, que es italiano. Italiano, haciendo honor al apellido. Claro, claro. Sí, sí. Y contanos, ¿qué haces en Austria? Yo hablaba de tu actividad docente. Bueno, en Austria tengo 2 actividades. Por un lado, la del máster en estadística, claro, que soy becada por un banco que se llama el Erste Bank, donde me especializo en riesgo. Entonces, el máster tiene también prácticas en el banco. Y en mi tiempo libre fundé como una pequeña empresa de educación, si se quiere, que se llama Exire, Libertad para Emprender, y me encargo de darle clases a emprendedores latinoamericanos o hispanohablantes. Porque en Austria se habla alemán, claro, el alemán es difícil, sí, son muy arraigados con su idioma, entonces todas las clases son en alemán, por supuesto, como acá en Argentina en español, claro, y la comunidad latinoamericana o hispanohablante muchas veces se ve excluida. Porque les cuesta aprender el idioma, claro, porque es difícil. Sí, sí, es complicado. Yo hice unas pequeñas experiencias y... Es complejo. Sí, sí. Tenés que tener es otra estructura. Sí, claro. En cambio, entonces el latinoamericano triunfa muy bien en Europa porque es muy trabajador y muy emprendedor. A diferencia de las culturas más bien europeas que por una cuestión de regulación no les conviene claramente emprender. Claro. ¿Y tenés alumnos de qué países latinoamericanos? Bueno, tengo alumnos desde Ecuador, Venezuela, Chile, Argentina. Bueno, tengo un profesor de tango, alumno que estudia economía. Los cursos se llaman Economía para no economistas o Workshops para emprendedores, claro, ¿no? Y les doy en español clases sobre qué es economía, microeconomía, política económica, finanzas corporativas para la empresa, cómo ellos pueden aplicar, ¿no?, las herramientas que nos da la economía, claro, en sus proyectos personales. Les enseño el concepto de costo de oportunidad. Claro. Entonces ellos ya empiezan a tomar mejores decisiones en sus propios proyectos. Y puede ser proyectos como una academia de tango, hasta venta de empanadas, de ropa. Sí, claro. Tengo una doctora en biología que va porque le gusta la economía y quiere aprender en su idioma. Entonces es muy interesante. Y lo que me sorprende es eso, la actividad del latinoamericano, ¿no? Claro. La pasión por emprender y por trabajar. La iniciativa, digamos, que tiene. Exactamente, claro, la claro. iniciativa. Entonces, bueno, y también tengo españoles ahora y cubanos. Es muy gracioso porque cuando organicé el primer curso, le envié un mail a todas las embajadas. Yo trabajaba en ese momento en lo que se llama el Austrian Economic Center. Ajá. Y lo hice, el primer workshop lo hice a través del Austrian Economic Center. Entonces mandé un mail diciendo, bueno, soy Agostina Lorenzini, estoy haciendo este proyecto, este curso de economía. Bueno,
una de las embajadas que más, claramente nunca vieron mi CV, pero la más abierta y la más contenta fue la embajada de Cuba. Ah, sí, paradójicamente. Paradójicamente. Que cuando vinieron 3 cubanos, uno de ellos trabajaba en la embajada, después no volvieron más. Claro, sí, los entiendo perfectamente. Pero la verdad que es muy interesante y es muy lindo ver todas las experiencias y cómo ellos es un punto de encuentro. Finalmente, claro, las clases de economía, que tienen toda la seriedad de una clase de economía, también es un punto de encuentro para hacer networking, intercambiarse y ayudarse como comunidad. Que es un tema clave ese también, ¿no? Exactamente, poder compartir experiencias y ayudarse exactamente, mutuamente. sobre todo en una cultura tan difícil, porque yo considero que no son fríos, son distintos. Claro. Muestran su cariño y su respeto de otra manera. Pero el latinoamericano choca con eso, estamos acostumbrados a otra cosa. Claro. Entonces creo que estas clases los hace sentir un poco en su casa. Y a mí me llenan de orgullo, porque mi pasión es enseñar y enseñar economía. Qué bueno. Sí. ¿Y cómo percibís el nivel de exigencia en las universidades? Por un lado como docente, por el otro como alumna. ¿Has cursado ya un posgrado? ¿Estás haciendo otro? Mira, es muy interesante. A ver, podemos analizar esto desde las tomas de los colegios en Buenos Aires hoy por hoy. Que un chico de 14 años pueda tener el poder de decidir si se implementa o no una ley, ya estamos hablando de que algo está pasando, ¿no? Y sobre todo algo tan importante y que se está dando en el primer mundo, que son las prácticas laborales. Claro, sí. Es muy importante. Sobre todo en Argentina, que no todos llegan a la universidad, muchos menos se reciben. Claro, entonces las prácticas laborales les dan herramientas para poder salir al mercado laboral. ¿Qué pasa en Europa y también se da en Argentina? Que los chicos no vienen con prepotencia, ¿no? Ellos quieren sus reglas, sus uniformes, sus cosas. Yo no sé si esto viene desde la casa ya. En parte seguro que sí. O se permitió estos 12 años de kirchnerismo, en el cual el ejemplo del Estado Nacional fue la prepotencia. Sí, claro. Les ha dado un mal ejemplo a los chicos, decir, bueno, nosotros no estamos en desacuerdo con las políticas, no dejamos entrar al director al colegio. Claro. No puede ser que chicos de 14 años le impidan a la máxima autoridad de un colegio no entrar. Sí, es inadmisible. Entonces, esos chicos, que en general son chicos de clase media alta, Sí. porque el colegio, como decía ayer Longobardi, el colegio de Avenida Callao, que van todos chicos de la Villa 31, no está tomado y los chicos van. Claro. O sea, que este fenómeno sea en clase media alta, son chicos que van a la universidad. Y entran a la universidad, porque también di clases en la Universidad del Salvador como alumna, fui ayudante de cátedra. Es muy bueno. Entonces creen que ese mismo poder lo tienen en las universidades. Y eso se siente a la hora de escribir un mail, a la hora de no presentar un trabajo práctico. Es muy fácil la excusa. Y allá en Europa no existe lo eso, lamento. Claro. No sé, se murió tu abuela, ¿no? Que siempre es la excusa, pero no sé por qué, pero pobre los abuelos, pero le dicen, lo lamento, el práctico te lo di hace un mes, claro, y el deadline es este, y se cumple. Claro, el deadline es el límite. El límite, la fecha límite. Y tiene sus consecuencias. Uno está desaprobado, no se puede ir a hablar con la directora o con esto. O sea, yo no conozco el director del máster en París, mucho menos el director del máster en Viena. A ver, en el máster de Viena sí, porque somos 7 estudiando estadística matemática nomás. Claro. Entonces nos conocemos entre todos. Pero en el máster de París no nos conocían nadie, éramos un número y teníamos que aprobar. Y esa exigencia no se ve en Argentina. Que en por general, un lado, ¿no? en general. Más allá de casos puntuales, claro. En general. Lo que sí a mí me ayudó personalmente es tener tiempo libre para estudiar más. Claro. Al tener ciertas materias, cierto horario, vos ya estimabas que el parcial tal vez era la semana que viene, tal vez no, tenías un margen de estudio y podías estudiar más, ¿no? O sea, parte de mi carrera estuve estudiando siempre en paralelo con profesores, porque me gustaba la economía y quería saber más. Entonces eso por un lado es bueno, en París eso no se me permitió y terminé asfixiada. Entonces son dos extremos, estaría bueno llegar a un punto medio, que es que el Estado Nacional empieza a dar el ejemplo de que las reglas están para cumplirse, claro, los chicos entiendan que las reglas están para cumplirse y el sistema no se vuelva tan inflexible como por ahí puede ser en Alemania o en Austria, pero que sí
funciona. Claro, sí, O sea, el centro de estudiantes en la UBA te para la universidad y los profesores no pueden entrar a dar clases. Sí, eso en algún momento tiene que dejar de ocurrir. Sí, el centro de estudiantes, perdón que te interrumpa, el centro de estudiantes en Viena son los 7 mejores alumnos, o sea, nosotros somos 7. Los 3 mejores alumnos del curso son los que están a la cabeza del centro de estudiantes. Es como una exigencia. Claro, terminan el máster y se cambian las autoridades del centro de estudiantes y se cambia todo. Claro. Hay un esquema meritocrático. Claro, digamos. claro. Agostina, hacías referencia a que enseñas economía a emprendedores en la Universidad de Viena. ¿Cuál considerás que es el esquema, el sistema económico más adecuado para impulsar la actividad emprendedora, el que favorece, genera incentivos para emprender? Mira, la economía es una ciencia. ¿Y qué es economía? La economía es el estudio de la acción humana, ¿no? Referido a medios y fines. Y que esos medios son escasos y los fines, depende de la persona, variará. Cuando uno tiene claro eso y tiene claro que hay 3 tipos de agentes económicos, están los consumidores, los emprendedores o empresarios y el Estado, y uno tiene bien en claro que el único que crea valor y riqueza son los emprendedores, uno sabe hacia dónde tiene que ir. Y hay distintos tipos de sistemas económicos. Está el comunismo, está el sistema intermedio, que es el socialista, y está el sistema capitalismo, el capitalismo, que está el capitalismo de amigos, que es lo que nosotros vemos hoy por hoy en Estados Unidos, y también está el capitalismo de verdad. Sí, y que lo hemos visto en mayor medida con el kirchnerismo también, ¿no? El kirchnerismo fue un capitalismo, pero de amigos, pero no me gustaría hacer honor a la palabra capitalista, no me gustaría que esté con los kirchneristas. Por eso, claro, por eso hay que diferenciar, ¿no? Sí, es un capitalismo competitivo. Exacto, un capitalismo competitivo donde hay rule of law, o sea, donde hay reglas, Estado de Derecho, donde hay reglas claras, las reglas están para cumplirse, el poder del Estado está completamente descentralizado y es pequeño. Entonces ahí podemos tener lugar a soluciones de mercado que la historia y los datos, y por eso estudio estadística, los datos nos han demostrado qué es lo que funciona, porque acá no hay ideología. Están los economistas que tienen una ideología, pero la economía es una ciencia y como tal no puede estar ideologizada. La ideología va en contra de la ciencia, va en contra de la búsqueda de la verdad. Y creo que como economista y como científica que me considero, es importante estudiar los datos, estudiar realmente sin pajaritos dando vuelta qué es lo que funciona e ir hacia ello. Por eso mi empresa entre comillas, mis pequeñas clases de economía muy válido. están focalizadas a los emprendedores porque son los únicos que generan valor. Y en la Unión Europea, lamentablemente hoy por hoy, es tan grande el marco regulatorio, las cargas impositivas, que no hay innovación, no hay emprendimientos. En general son los migrantes los que se animan a dar ese salto. Es un tema importante a ver en la Unión Europea. Hoy por hoy, vimos las elecciones la semana pasada en Alemania, y vemos durante estos últimos 2 años que han habido elecciones en varios países, vemos que la gente quiere un cambio. No sé si lo que están votando es lo que la gente quiere, pero sí tendría que la Unión Europea decir, esto es un llamado de atención porque tal vez hemos crecido demasiado, tal vez el Estado europeo se ha convertido en un supraestado, y los datos demuestran que a medida que crece la Unión Europea se desacelera el crecimiento económico. A medida que crece la burocracia. Digamos. Exacto. La Unión Europea como tal, porque la Unión Europea se creó con 4 libertades: libertades de mercado, libertades de capitales, de bienes y servicios y de personas. Si se hubieran quedado en eso, hoy sería otra la Unión Europea. Lo que pasa es que empezó a crecer, se modernizaron las economías, hubo una expansión en la economía grande en la Unión Europea. Y después, a medida que se creó el euro, a medida que se creó la Unión Económica, a medida que los propios países fueron perdiendo poder, fue desacelerando el crecimiento. ¿El problema cuál es? Que los países hoy por hoy, o los políticos, que me gustaría aclarar que en Alemania no ganó el neonazismo, ganó un partido político conservador, pero no es neonazi. Sí, claro. Me gustaría aclararlo porque... Angela Merkel, claro. Pero lo que se llama Alternative für Deutschland metió 90 diputados en el Parlamento. No se dice diputados, se dice parlamentarios.
¿Qué pasa? Ellos hicieron, volvió el neonazismo en Alemania. No es así, no son neonazis. Sí, pero tiene una presencia. Pero tiene presencia, claro. Agostina, para ir cerrando, ¿idea de volver a la Argentina? Sí, me encanta, siempre está presente, siempre está presente. Argentina me encanta, vengo todas las veces que puedo, extraño y además estoy constantemente en comunicación con Argentina. Claro. O sea, paso 4 horas de mi día leyendo medios argentinos porque es muy divertido. Bueno, ya tenés un lugar como columnista de este programa. Bueno, por favor, muchísimas gracias, es un honor. Agostina, felicitaciones, un ejemplo de excelencia, de perseverancia, y que es bueno que estas experiencias, que estos casos sirvan para inspirar a otros. Por favor, muchísimas gracias y pueden contar conmigo cuando necesiten. Muy bien. Pausa, en el próximo bloque vamos a compartir la primera parte de la entrevista a José Luis Esparza. Ya veremos. Auspician este programa La Casa de las Herramientas. Cluster CIAR, un conjunto de organizaciones que desde hace 25 años ofrecen soluciones integradas al mercado y a la sociedad. Cluster CIAR, el equipo que lo hace posible. El uso de la factura digital te va a servir para mayor seguridad y agilizar el trámite con Edersa. Además, tendrás todo digitalizado en tu computadora y nos vas a ayudar a cuidar el medio ambiente.